Y ahí, donde estamos sentados, oremos a nuestro Dios. Padre, venimos ante ti, Dios todopoderoso, eterno, soberano, rogándote en esta mañana que tú hables a nuestros corazones. Señor, siempre dependemos de ti, constantemente. Y en este día, Señor, particular, en el cual tenemos la oportunidad de poder hablar de tu palabra, te pedimos permiso y te rogamos que tú nos ayudes a través de la obra de tu Espíritu Santo, obrando en nosotros para poder comunicar tus verdades. Padre, ayuda a mis hermanos en esta mañana. Haz que tengan un corazón sensible a tu voz. Señor, te suplico por ellos y que ellos puedan responder a tu palabra en obediencia. Damos gracias por este tiempo. Gracias por este privilegio. En el nombre poderoso de Jesucristo oramos. Amén. Puede tomar asiento, hermano. Ahora vamos a leer el texto. La enseñanza que en esta mañana quiero compartir con cada uno de ustedes es que Jesucristo es nuestro mayor ejemplo de servicio. Eso es lo que voy a tratar de poder comunicar con cada uno de ustedes. Que Jesucristo es nuestro mayor ejemplo de servicio. Él es nuestro modelo. A Él es a quien debemos imitar. Él es el estándar para cada uno de nosotros en servicio. Y esta es la voluntad de Dios, hermano. Que nosotros seamos conformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Nos dice el apóstol Pedro en su carta que nuestro Señor Jesucristo ha dejado sus pisadas cuando Él vino a este mundo. Él ha dejado sus huellas para cada uno de nosotros. No para que nosotros caminemos para donde nosotros pensemos que es mejor, sino para que pisemos en esas huellas, en esas pisadas que Él nos dejó. Él es nuestro mayor ejemplo de servicio. Él es nuestro mayor ejemplo de humildad, amor en el servicio. Si algo caracterizó la vida de nuestro Señor Jesucristo fue esto, su servicio. Un servicio que primeramente Él se lo hacía al Padre, porque recuerden que Él vino a este mundo con una tarea principal. Y el servicio que Él estaba dando fue primeramente para el Padre, pero también nos estaba sirviendo a cada uno de nosotros. También te estaba sirviendo a ti. Cuando Él estaba en la cruz, piensa en esto. Cuando estaba siendo condenado, cuando su vida estaba siendo clavada en esa cruz, aún en ese mismo momento Él estaba sirviendo a su Padre. Él estaba cumpliendo su tarea. Y también te estaba sirviendo a ti, hermano. Él estaba ocupando tu lugar. Él estaba cargando nuestros pecados. Él estaba pagando el precio por la salvación de aquellos que han de creer. Él estaba dando su vida por cada uno de nosotros. Él te estaba sirviendo a ti también. Ese es nuestro ejemplo. Esas es las pisadas en las que nosotros deberíamos andar. Hermanos, si hablamos de servicio, o mejor dicho, de servicio cristiano, en resumen, es aquella prestación que hacemos del uno para el otro. Es esa ayuda, ese estar al lado. Ese compromiso que tenemos del uno para el otro. Es no dejar pasar por alto la necesidad de nuestros hermanos. Esa fue la característica de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que Él enseñó a sus discípulos, a quien Él amaba. Él les enseñó de una forma práctica el servicio, de cómo servirse los unos a los otros. Hermano, nuestra vida como cristianos encuentran sentido, encuentran gozo, se sienten satisfechas cuando servimos a Dios, cuando amamos a Dios a través de nuestro servicio, pero ese servicio lo hacemos a nuestros hermanos. Y el estar sirviendo quizás no es algo teórico. El estar sirviendo significa gastar mi vida. Mi vida, sí, gastar mi vida, gastar mi tiempo, gastar mis recursos, mis talentos,
para el Señor, para su obra. Y antes de comenzar en nuestro pasaje que vamos a meditar en el día de hoy, les recuerdo que es el pasaje que vamos a ver hoy, se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 13. Pero antes de entrar al Evangelio de Juan, me gustaría que podamos leer, y ahí sí le ruego que pueda ponerse de pie, en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 8. Este pasaje, hermano, que pueda estar clavado en nuestros corazones a la hora de poder entender Juan, capítulo 13. Leemos Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 8, y dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Puede tomar asiento, mis hermanos. Que este pasaje sea implantado en nuestros corazones en esta mañana, que sea el filtro de todo lo que vamos a decir. Hay un acto conmovedor que encontramos en el Evangelio de Juan, y me gustaría que lo busque ahí, el capítulo 13, del 1 en adelante. Es un texto muy largo y lo voy a leer. Vamos a tratar de no dormirle en este día, hermano. Que usted pueda estar atento a lo que Dios dice en su palabra. Leemos el Evangelio de Juan, capítulo 13. Antes de la fiesta de las Pascuas, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlo con la toalla con la que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Y Jesús respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Y Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que le hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor, el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurado seréis si las hiciereis. ¿Vieron por qué le dije que era largo el texto, no? Hermano, el Evangelio de Juan, desde el capítulo 1 al versículo 12, el Evangelio nos narra todos aquellos momentos que nuestro Señor Jesucristo trata con las multitudes, enseña públicamente, nos narra del 1 al 12. Esto se conoce como el ministerio público
del Señor Jesucristo. Pero a partir del versículo 13, el que hemos leído en esta mañana, Jesús reduce toda su enseñanza, todas sus conversaciones, todos sus ejemplos a un grupo de personas. A ese grupo de personas a quien Él había amado hasta el fin. Eso es, a sus discípulos. Nuestro Señor sabía que su hora había llegado, nos dice el texto. Sabía que el tiempo de estar con los suyos se estaba agotando, se estaba terminando. Y quizás, como cada uno de nosotros, quizás pensamos, sabiendo si Dios nos diera la capacidad de saber cuándo será nuestro último día, cuándo va a ser el día en que vamos a partir o la hora aproximadamente, ¿qué haríamos? Obviamente reuniríamos a las personas que más queremos, a nuestra familia, a nuestras esposas, a nuestros hijos. ¿Para qué? Para decirle algo, para darle alguna información, para darle algunas palabras a cada uno de ellos, importantes, para que esas palabras que nosotros le podamos decir tengan sentido para sus vidas, que tengan un impacto en sus vidas diarias, que quedaran grabadas para siempre en su corazón, por así decirlo, dejarle algún legado, nuestras palabras, poder comunicarle a que ellos tomen una dirección a lo que le vamos a decir. Y quizás parecía esta ilustración es lo que hace nuestro Señor Jesucristo con sus discípulos. Él reúne a sus discípulos. Su hora está cerca. Y le da esta enseñanza a los que Él ama, a aquellas personas que estaban siendo encomendadas para una tarea. No es una enseñanza, la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo no es una enseñanza en la que los discípulos pudieran recogerla para sí como en un sentido pedagógico, para que ellos puedan decir, wow, qué buena enseñanza nos ha dado el Maestro, qué bonita, qué bien que enseña, qué buenas ilustraciones que tiene el Maestro. No, hermano, la enseñanza de Jesús es para que ellos para que esta enseñanza pueda tener una aplicación diaria, una aplicación práctica, cotidiana, del día a día, algo práctico, algo para ser cumplido. No es teoría esto, no es decir qué buena enseñanza, qué buena ilustración que nos está dando el Maestro. Versículo 4 y 5 de nuestro texto dice, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlo con la toalla con la que estaba él ceñido. Hermano, el Padre nos dice del versículo 1 al 3 que el Padre había puesto todas las cosas bajo el dominio de su Hijo. Nuestro Señor Jesucristo tenía el dominio completo. No se le escapaba absolutamente nada. Él estaba en control de todas las cosas. El Padre le había dado todo el dominio y estaba bajo su control. Toda la autoridad, todo el poder. Y nos dice Carson, con respecto a esta parte del capítulo 13, dice, lo cito, con tanto poder y estatua a su disposición, podríamos haber esperado que derrotara al diablo en una confrontación llamativa e inmediata y que dejara devastado a Judas con una ráfaga imparable de la ira divina. Fin de la cita. Eso es lo que piensa Carson. Y quizás, ¿no? Teniendo todo el poder, el dominio bajo su control, podría haber hecho esto y aún más cosas. Él es el Rey, el Todopoderoso. Pero sin embargo, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué hizo con ese poder? ¿Qué hizo con todo ese dominio? El Señor hace un acto sencillo, pero muy profundo, con un significado muy profundo para las vidas egoístas de sus discípulos y para cada una de nuestras vidas egoístas, centradas en nosotros mismos, orgullosas. El Señor hace una exposición práctica y dramatizada de la grandeza de su amor en el servicio. Eso es lo que hace nuestro Señor Jesucristo en este pasaje. Un poquito del contexto con respecto a lavar los pies. Quizás algunos lo saben. La tarea de lavar los pies no era para cualquier persona.
La tarea de lavar los pies era para el sirviente de una casa. Era la responsabilidad destinada, era esa responsabilidad destinada a una persona en particular, a lavar los pies. Imagínate, hermano, todo el día caminando por las calles de Jerusalén, con las calles polvorientas. Incluso he consultado algunos comentarios y he visto la cultura también hablando de esto, que decían que también se encontraban desechos de animales en ese lugar. Imagínate los pies cómo te quedarían. Yo tengo un imán para esto. No me imagino en ese lugar. Imagínate los pies cómo le quedaría a estas personas. Pero la tarea de la casa la hacía un sirviente, de lavar los pies a aquellos que entraban. Pero piensa en esta escena. Cada uno de los discípulos entrando a una casa. Aparentemente Juan no nos dice que en esa casa donde ellos van, no nos dice que hay sirviente. Bueno, todos sentándose a la mesa, todos yendo a la mesa. La mesa estaba muy cerca del piso, se sentaban también en el piso, unos al lado de otros. Eso obviamente implicaba que los pies estaban muy cerca. Era necesario lavarse los pies, era necesario. Pero sin embargo, en este texto, en otras palabras podemos decir, había olor, había incomodidad entre los discípulos, pero ninguno se iba a humillar a lavarse los pies los unos a los otros. De ninguna manera. Algunos piensan, ¿qué fue lo provocado de esta enseñanza de nuestro Señor Jesucristo? Bueno, el texto no lo dice. No lo dice qué fue lo que provocó. Algunos piensan, quizás hubo una discusión en la mesa de quién se iba a sentar al lado del maestro. No, el texto no lo dice. O quién era el que les tenía encargado de lavar los pies. Lo que sí vemos el carácter de estos discípulos ahí en Lucas 22, 24, en el Evangelio de Lucas, el Señor nos relata que ellos tuvieron algún altercado, algunas discusiones sobre quiénes serían aquellos que se iban a sentar en los lugares más importantes en el reino. Ellos constantemente discutían estas cosas. Quizás esto habrá provocado la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Los discípulos estaban dispuestos a pelear por un trono, a discutir por cosas vanas, pero ninguno iba a tomar la toalla para limpiarse los pies. Ninguno. Ellos preferían sentarse sucio antes de lavarse, estar incómodo antes de humillarse. Pero no apareció ningún esclavo en esta casa. No nos narra el Evangelio de Juan. No está esa figura del siervo. El que sí aparece es Jesucristo. El que sí aparece es nuestro Señor. Él se humilló y lavó cada uno de los pies de su discípulo. Imagínate al Señor lavando con toda su paciencia, con todo su amor, el Rey de Reyes, el soberano, el eterno Dios, inclinado ante hombres viles y pecadores. Imagínate esta escena. Imagínate. A veces, en la semana había escuchado un sermón acerca del Antiguo Testamento y cómo ilustraban al pueblo de Israel, cómo se quejaban delante de Dios, cómo ellos se oponían a los mandatos específicos de Dios y cada uno quería hacer lo que quería. A veces nosotros pensamos que somos distintos a ellos, de igual manera que los discípulos. Vemos esta reacción y vemos muchas reacciones registradas en las Escrituras que no concuerdan con personas que aman al Señor. Pero sin embargo nosotros a veces nos ponemos y decimos, bueno, si yo hubiese estado en ese lugar, hubiese lavado los pies de cada uno de ellos. 2, 3, 4 veces. No, hermano, no pienses que somos muy distintos a los discípulos, a sus actitudes muchas veces. Déjame hacerte una pregunta en esta mañana. ¿Cuál ha sido tu oración cuando te has levantado? Has dicho, Señor, gracias por un día más de vida que tú me das. ¿Para qué? ¿Para servirte? ¿Para servir a la iglesia? ¿Para servir a mis hermanos? Gracias, Dios, por hacerme útil para el servicio.
¿O has venido con una actitud demandante, demandando cosas de la iglesia? ¿Cuál ha sido tu oración en esta mañana? ¿Somos distintos a ellos? ¿A las actitudes de ellos? Muchas veces actuamos de la misma manera. Cuando se te pide que te comprometas en la iglesia, piensa en esto, hermano. Nunca estás, nunca tienes tiempo, siempre estás ocupado, siempre tienes compromiso antes de servir a tus hermanos. Piensa, ¿eres distinto a estos discípulos? Hermano, no hablo de aquellas personas que tienen el deseo de servir, de servirse unos a otros, pero por cuestiones laborales, por cuestiones de distancia, muchas veces se les impide. Hablo de aquellas personas que voluntariamente deciden no servir, así como los discípulos voluntariamente decidieron no servirse los unos a los otros. No tenían ningún impedimento que lo hagan. Piensa en nuestro Señor Jesucristo. Él ofrece servicio a personas que no lo merecían, a personas que le abandonarían. Si ustedes pues siguen leyendo el Evangelio y leen el Evangelio de Lucas, de Mateo, ven que lo dejan solo. Pero sin embargo, nuestro Señor Jesucristo ofrece servicio a cada uno de ellos. Incluso ofrece servicio a una persona que se le oponía a Él. Este es Judas. Aún al traidor, el Señor Jesucristo ofrece su servicio. Demostró que su amor divino llegó hasta el fin, como nos dice el texto, que los amó hasta el fin. Los amó hasta el fin de una manera práctica, sirviéndoles. Ese es el ejemplo que cada uno de nosotros deberíamos tomar en esta mañana y salir de este lugar con ese ejemplo. Y no solamente salir con ese ejemplo, sino que nos va a decir más adelante que debemos practicar. Esas son las pisadas que habla Pedro. Pedro aprendió. Esas son las pisadas que Él nos habla, en la cual nosotros deberíamos andar, en la cual nosotros deberíamos seguir. Ese es nuestro patrón de servicio, es nuestro Señor Jesucristo. Sirve a tu hermano. Sirve a tu hermano sin esperar nada a cambio. Sirve a tu hermano sin ningún reconocimiento de los hombres. Porque así hacían los fariseos, esperando que las personas le vengan y la alaben y le reconozcan. Pero sirve sin esperar nada. Sirve al que se lo merece y al que no se lo merece también sírvele. Así es nuestro Dios. Así es nuestro Señor Jesucristo. El Señor lava los pies de sus discípulos ahí, pero vemos una reacción ante el servicio de nuestro Señor Jesucristo. Y es la reacción del apóstol Pedro. Versículo 6. Dice así. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Y respondió Jesús, le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pero Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Y Jesús respondió, si no te lavare no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Y Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo que no está todos limpios. ¿Qué es lo que vemos acá? La reacción de Pedro ante el servicio de nuestro Señor. Un Pedro explosivo, un Pedro con un carácter particular, con actitudes particulares. Este es Pedro. Este es el apóstol Pedro. A lo mejor lo que todos pensaron, lo que cada uno de los discípulos pensaron, lo dijo Pedro en esta explosión. Ni midió a quién le estaba hablando. No midió las implicaciones de lo que estaba diciendo. No midió. No midió que el Señor estaba delante de él. Y reacciona. Llega el turno de lavar los pies del apóstol Pedro. El Señor se humilla delante de él. Y Pedro reacciona. ¿Tú me lavas los pies? Le dice, ¿tú me lavas?
Pedro no comprende el acto de humillación de nuestro Señor Jesucristo. No lo comprende. Pero sin embargo, aunque no lo comprenda, él siempre tiene algo para decir. Siempre tiene algún rollo en cual quejarse. Siempre. Vemos muchas actitudes y acciones del apóstol Pedro de esta manera en otros pasajes de las Escrituras. Pero ¿sabe lo único que estaba haciendo el apóstol Pedro? Lo único que se puede ver es que él está mostrando la vergüenza y la incomodidad de cada uno de los que estaban en ese lugar. Eso es lo que él está haciendo. ¿Cómo puede ser que el maestro tenga que lavar los pies? ¿Cómo puede ser esto? No lo comprende. En otras palabras, el Señor le contesta con todo su amor y su paciencia. Él ha venido con gracia y sus palabras siempre han sido con gracia. Sus palabras están inundadas de amor y Él le contesta con toda la paciencia. En otras palabras, Pedro, quédate sentado. Lo que yo hago no lo vas a comprender, Pedro. Después lo vas a entender. Ahora no, quédate tranquilo. Estoy dándole una lección, déjame terminar. Después de mi muerte, después de la resurrección, después de mi ascensión, ustedes van a comprender estas cosas. Ahora quédate tranquilo, Pedro. Después de la muerte, resurrección, ascensión de nuestro Señor Jesucristo, ellos iban a comprender esta lección que el Señor le estaba dando. Ellos iban a comprender que el Señor vino a esta tierra a servir, no a ser servido, a dar su vida al rescate por todos. Pero sin embargo, Pedro no entiende, no comprende. Y otra vez, nuevamente, reacciona Pedro, sin considerar que el eterno Hijo de Dios estaba delante de él. No me lavarás los pies jamás, le dice, otra vez. No me lavarás los pies jamás. Aunque podríamos elogiar, ¿no?, esta frase, pensar que él se está dando cuenta de que el eterno Hijo de Dios se estaba humillando delante de él. Pensar que él está entendiendo el significado espiritual que está dando Jesús, pero no lo vemos que sea así. Todo lo contrario, él sigue ignorante, sigue sin entender. Incluso esta respuesta podría haber sonado como demandante al Señor, como desafiante. ¿Cómo va a ser esto? Un discípulo enseñándole a su maestro, dándole orden al Todopoderoso, al Señor Jesucristo. Así no se hacen las cosas. No me lavarás los pies jamás. Dándole orden. Esa es la reacción de Pedro. Pedro dándole órdenes a Dios encarnado. Pedro diciéndole al maestro cómo se deben hacer las cosas. Pero estás equivocado. Mira cómo le responde nuestro Señor. Si no te lavares, no tendrás parte conmigo. Lleno de gracia, lleno de amor. La frase de nuestro Señor Jesucristo tiene un sentido más profundo que el mero acto de lavar los pies. Si no te lavares, no tendrás parte conmigo. El Señor está diciendo que el Señor no está diciendo que si Pedro no se lava, no sería más uno de sus discípulos. No está diciendo eso. Algunos sostienen que el sentido de la conversación esta es este, y lo cito a Riley. Dice de la siguiente manera: el Señor parece querer decir, no estás siendo sabio en rechazar el acto simbólico que estoy llevando a cabo. Recuerda que nadie puede salvarse o tener parte conmigo y con mi obra redentora a menos que lave sus pecados. A menos que lave tus muchos pecados. Ni siquiera tú, Simón Pedro, tendrás parte conmigo. Quizás podría ser esta el sentido de la conversación que está teniendo nuestro Señor Jesucristo con Pedro. Sin duda a esto Pedro no le convenía. Sin duda. Pedro, déjame hacer mi trabajo, diría el Señor, ¿no? Ahora Pedro se va al otro extremo. Ahora, de decir, Señor, no me laves los pies, de dándole órdenes al Señor, ahora él dice, Señor,
Versículo 9. No solo mis pies, sino también mis manos, mi cabeza. Versículo 10. Le responde nuestro Señor Jesucristo. Le dice, el que está lavado no necesita ser lavado los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis todos limpios. La limpieza de aquellos redimidos, la limpieza de aquellos que han sido salvos, nunca necesita ser repetida, jamás. Dios ha justificado a aquellas personas que han respondido al mensaje del Evangelio. Dios lo ha justificado y ha puesto la justicia de Cristo en la vida de cada uno de ellos. Mira lo que dice ahí 2 Corintios, capítulo 5, versículo 21. Esta limpieza no necesita ser repetida, porque Cristo ya tomó nuestro lugar. Dice 2 Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, habla de nuestro Señor Jesucristo, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos justicia de Dios en él. La justicia de Cristo impartida en aquellos que respondieron al mensaje del Evangelio. No necesitas nuevamente otro lavamiento. Jesucristo ha pagado todos tus pecados. Pedro no necesita ser lavado, solo tus pies. Pedro no necesita lavarse todo nuevamente, solamente los pies. Y esto es un acto simbólico de la santificación de cada creyente. El Señor estaba dando una lección, hermano, acá, de servicio. Estaba dando una lección de humildad, de amor, de paciencia, de consideración, de considerar al que está delante como superior, pero también de santificación. El Señor estaba santificando a sus discípulos para el servicio. Necesitan ser santificados para el servicio. Me gustaría que busque ahí Timoteo, que nos habla esto de santificarnos para el servicio. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 21. Que dice de la siguiente manera. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. Eso es lo que necesitamos para servir. Santificación de parte del Señor, que Él nos limpie de todo nuestro egoísmo, que nos limpie de todo nuestro orgullo. Y eso es lo que el Señor está permitiendo con sus discípulos. La obra de santificación, mostrándole a lavarle los pies. Nosotros necesitamos eso, así como los discípulos. Necesitamos esa obra, porque nos dice nuestro texto que si nosotros somos santificados, seremos útil, dispuesto para toda buena obra. Dispuesto. El Señor nos prepara para servir. Necesitamos ser limpiados cada día de nuestro pecado. Necesitamos que Dios nos limpie cada día para poder servir como Él nos manda, unos a otros. Hay un detalle ahí muy llamativo en esta porción que hemos leído del Evangelio de Juan. El Señor dice, no estáis todos limpios. Obviamente esto habla de Judas. Cuando nosotros vamos al capítulo 13, versículo 2, que nos dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. El Señor está hablando obviamente de Judas en este lugar. Cuando dice, no todos están limpios. Hermano, ahí vemos el acto de misericordia, de amor. Hay cada enseñanza en este pasaje. No solamente el Señor estaba dando el servicio, como les decía recién, Él era paciente. Todos los aspectos de nuestro Señor, todos sus atributos mostrados ahí. Él estaba llamando al arrepentimiento a Judas.
A pesar de que él se iba a perder, a pesar de que Satanás ya lo estaba usando como instrumento, el Señor dándole esa oportunidad, estando en ese lugar. Y él no todos están limpios, pero sin embargo él lo rechaza. Él rechaza a su maestro. De todas maneras, vemos a nuestro Dios con todo su amor, con toda su humildad, sirviéndole, lavándole los pies también a Judas. Versículo 12. Así que después que le hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y le dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor, el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, que el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Versículo 17. Si sabéis estas cosas, bienaventurado seréis si las hicieres. Bienaventurados seréis si las hicieres. Él empieza con una pregunta cuando termina su servicio. ¿Sabéis lo que he hecho? ¿Sabéis lo que he hecho? ¿Os he hecho con ustedes? Ustedes están siendo testigo ocular de mi servicio, de mi amor, de mi humildad hacia cada uno de ustedes. ¿Sabéis lo que he hecho? Ninguno ha muerto a su orgullo, ninguno ha muerto a sí mismo, ninguno ha matado su pecado. Todos se han sentado sin lavarse los pies, porque piensan que eso es la tarea del sirviente. Esa tarea no me toca a mí. Hay otra persona destinada a eso. Eso está destinado a personas que son poca cosa, al sirviente, a personas que son de menos estima. Esa es la tarea de ellos, no es mía. El Señor le dice: ¿sabéis lo que os he hecho? Ustedes me llaman maestro, y en verdad lo soy, le dice él. Pero como yo soy su maestro, como que alguien que lo ha amado hasta el fin, como alguien que va a dar su vida por ustedes pocas horas más tarde, como una persona que va a tomar cada uno de sus pecados, yo he lavado los pies de cada uno de ustedes. Y él les dice, y le da una orden: ahora deben lavarse los pies unos a otros. ¿Por qué? Porque yo les he dejado mi ejemplo, dice el Señor. Yo he dejado marcada mi huella de servicio y ahora ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Este es mi patrón al que cada uno de ustedes debe seguir. En Lucas, capítulo 6, versículo 44, dice así: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? El llamar enfáticamente al Señor, Señor, de esta manera, como vemos en otros pasajes, eso implica que tenemos una relación íntima con nuestro Dios. Es que le conocemos y que Él nos conoce. De la misma manera, cuando Jesús es llamado Maestro, cuando es llamado Señor, estamos diciendo que hay una relación íntima con nosotros. Y Él le dice: y verdad lo soy su Maestro, soy su Señor. Lo que están diciendo es que hay una relación íntima entre nosotros. Está diciendo que son mis discípulos. Si yo soy tu Maestro, si yo soy tu Señor, si verdaderamente hay una relación íntima entre nosotros, entonces sigue mi patrón de ejemplo, sigue mi pisada de servicio, sigue. Versículo 16. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado mayor que el que le envió. Hermano, esta era una de las enseñanzas cruciales en un momento particular en la vida de los discípulos.
Y vemos que esta enseñanza no había quedado en el olvido. No fue un sermón más, una enseñanza más de parte de nuestro Dios. Esta enseñanza trajo implicaciones prácticas en el carácter de los discípulos. Cuando usted lee las epístolas, cuando ve primera y segunda de Pedro, no ve al mismo Pedro que este. Ve a un Pedro distinto. ¿Por qué? Porque habían aplicado la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Si el Señor de la gloria, si el Dios Todopoderoso tuvo que humillarse y ponerse de rodillas ante viles hombres y pecadores, ¿cuánto más sus discípulos? Y eso lo entendieron ellos. Si usted ve a Pedro, a Juan, cómo ellos hablan, cómo ellos piensan, no en este momento, ¿no? Después, varios años más, ellos tomaron la enseñanza, tomaron esas pisadas de nuestro Señor Jesucristo y caminaron por ellas. ¿Cuánto más también deberíamos hacer cada uno de nosotros? El mismo Pedro escribe en 1 de Pedro 2:1 que Él dejó sus pisadas para que nosotros caminemos en ellas. Versículo 17. Cierra nuestro Señor su enseñanza diciendo: si sabéis estas cosas, esto que yo le he enseñado, esto que yo he hecho, este servicio que he demostrado delante de ustedes, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Esto es una promesa de parte del Señor. Es una promesa. Todos buscan la felicidad. Todo hombre quiere ser feliz. No he escuchado a nadie, por lo menos por los años que tengo, de personas que he hablado, que me digan: ¿sabes? No quiero ser feliz. Todos buscan la felicidad. Buscan la felicidad en el dinero, buscan la felicidad en la fama, en los viajes, en salida con amigos, en comida, etc. Todos buscan la felicidad. Pero el Señor nos dice: no busquen esas cosas, la felicidad, porque no la hallarás jamás. No la encontrarás. Serás una persona extremadamente feliz, extremadamente dichosa. Y tu vida encontrará sentido. Tu vida como cristiano encontrará sentido, satisfecha, cuando lleves el conocimiento de este ejemplo que el Señor nos ha dado a la práctica. Que sirvas a tus hermanos en amor, paciencia, así como nuestro Maestro nos ha mostrado. Serás verdaderamente feliz. ¿Quieres ser feliz? Aplica el ejemplo de nuestro Señor. Me gustaría decirle algunas palabras, hermano. Esta enseñanza no saca de nuestra mente a una sola persona más importante que pueda existir. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Él dejó su trono, su reino, para hacerse uno como nosotros. Se hizo humano, tomó nuestra forma para servirnos, para darnos de su amor de una forma práctica, no algo teórico. Nos dijo: los amo, sino que Él hizo, sirvió y de esa manera nos amó. Pensamos en Él, en el Rey de Reyes, en el Señor de Señores, que creó todas las cosas con su poder y que todas las cosas subsisten por Él. Solo en Él pensamos. Él tomó la posición de siervo y se humilló hasta lo sumo y nos sirvió y nos amó de la misma manera que amó a sus discípulos hasta el fin. Hermanos, si te has dado cuenta o has estado reflexionando a través de este ejemplo de servicio de nuestro Señor Jesucristo, que no has estado tan presente en el servicio a tus hermanos, en el servicio a la iglesia, como alguna vez has estado, o te estás dando cuenta que estás desanimado y estás lejos de este servicio. Hermano, entiendo que hay muchas cosas en esta vida que nos impiden ser tan activos como
quisiéramos o como deberíamos ser. Tal vez necesitamos un empujón de algún hermano. ¿A dónde? Hacia la dirección correcta, para poder ver cuáles deberían ser nuestras prioridades a la hora de tomar decisiones en cada una de nuestras vidas como cristianos. Ese es el ejemplo que nos ha dado para que podamos tomarlo, para que podamos llevarlo a la acción. Él dice, dichosos, felices aquellos que toman este ejemplo de servicio y lo practican. Hermano, no esperes más. Hoy, si estás alejado del servicio, si te encuentras que no estás sirviendo a tus hermanos como Dios nos manda, toma esa decisión de seguir el ejemplo de nuestro Señor, de seguir sus pisadas. Sigamos esta metáfora. Yo no sé cómo está tu toalla. Yo no sé si tu toalla está limpia, si está perfumada, si está doblada, si está guardada. O si tu toalla está sucia, desgastada, rota. No lo sé. No lo sé. Si estás sirviendo, hermano, gloria a Dios por eso. Si estás sirviendo, no te enorgullezcas de esto. No hay motivo de orgullo en estar sirviendo. Todas tus obras han sido preparadas de antemano. No hay nada de qué gloriarnos. Sigue sirviendo. Me gustaría que puedas leer Hebreos capítulo 6, del 10 al 11. Si tú estás sirviendo, mira lo que dice Dios. Porque Dios no es justo para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia los hombres, habiendo servido a los santos, sirviéndoles aún. Versículo 11. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, no por un periodo de tiempo, sino hasta el fin, para la plena certeza de la esperanza. Versículo 12. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredarán la promesa. Si estás sirviendo, sirve hasta el fin. Sirve a nuestro Dios hasta el fin. Si no estás comprometido en el servicio, si no amas a tu hermano prácticamente, no teóricamente, te ruego, hermano, que por las misericordias de Dios practiques este ejemplo que el Señor nos ha dado, sin esperar nada de los hombres, sin esperar ninguna alabanza de nadie. Todo lo que hacemos es para Él, porque Él es digno de ser servido por cada uno de sus hijos. Todo lo que hacemos es para Él, no para los hombres. El cordero que fue inmolado nos recuerda Apocalipsis 5:2. Digno es de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. ¿Acaso Él no es digno de ser servido? ¿Acaso Él no dio su vida por cada uno de nosotros? Sirve, hermano. Te animo a que sirvas a tu hermano, a que seas una persona extremadamente feliz y que tu vida encuentre sentido al poner en práctica el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Oramos y que el Señor pueda trabajar en nuestras vidas y que nos haga, como dice la canción, un siervo para su gloria. Padre, te damos gracias por ese ejemplo que tú has dejado marcado y registrado en las Escrituras, para que nosotros